El templo judío fue una de las obras más excelsas de ese momento, una de las construcciones más importantes. Desde lejos se podía observar ese color blanco mezclado con un dorado que reflejaba constantemente los rayos del sol. Sin embargo, aunque esta construcción era bastante bella, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Permanezca con nosotros en un repaso más de la lección de escuela sabática. Muy bienvenidos, queridos hermanos y hermanas que nos ven desde casa. Hemos llegado a la lección número 10, la vamos a estudiar el día de hoy. Esperamos que pueda ser de bendición para sus vidas. Quédese con nosotros, comparta nuestra transmisión y vamos a edificarnos con la lección de esta semana, lección número 10. Y como siempre lo decimos, hermanos, el pastor Kevin Alvarado está con nosotros como cada semana. Y le damos la bienvenida, pastor, muy bienvenido. Nos da gusto poder tenerlo de nuevamente acá estudiando una lección más, ¿verdad? Vamos a llenarnos de bendición con la lección de esta semana, ¿verdad? Grandes lecciones. Muy bienvenido, pastor, el tiempo es para usted. Muchas gracias, Brian. Saludamos una vez más a nuestros amigos que en esta oportunidad nos acompañan en este repaso de lección. Y antes de poder abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a invitarles a que allí en donde se encuentren podamos juntos orar, comunicarnos con Dios y pedir su dirección al momento de abrir su santa palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque una vez más tú nos concedes la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, para extraer de ella las lecciones que tú quieres que nosotros aprendamos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en este momento y nos ayudes a aprender más de tu santa palabra y lo que se ha revelado en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir por nuestras Biblias y por nuestras lecciones y vamos a entrar de lleno con la lección número 10, que esta semana se titula Los últimos días. Vamos a aprender bastante en esta lección, así que quédese con nosotros. Vamos a comentar sobre la lección y esperamos que pueda ser de bendición los comentarios que vamos a decir sobre la lección. Vamos a ir a nuestro texto clave, que lo encontramos en el libro de Marcos, en su capítulo 13, en su verso 26 y 27, y nos dice de la siguiente manera: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Muy bien, pastor, hemos llegado a la lección 10. Vamos a estudiar bastante de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de lo que hizo en esta tierra y cómo está finalizando su ministerio. También lo vamos a estar viendo en estas lecciones. La lección de este trimestre nos trae 13 lecciones, ¿verdad? Hemos llegado a la 10 y solo nos faltan 3, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bendición, pastor, que hemos llegado hasta esta lección. Esta semana, pastor, vamos a estudiar la historia de lo que vivió Jesús, porque vivió diferentes partes en cada día, ¿verdad? Entonces, primero la lección nos dice que vamos a estudiar lo que Jesús vivió con una mujer que ofrendó. Vamos a ver qué pasó en la tribulación que tuvo, ¿verdad? Vamos a ver tantas cosas y vamos a iniciar, pastor, con la historia que nos menciona en Marcos en su capítulo 12 y en su verso 41 al 44, donde nos menciona sobre una viuda. Y queremos dejarle tiempo, pastor, para que nos comente qué pasó con esta mujer. Muy bien, la Biblia nos dice que Jesús llegó un día al templo, él se sentó enfrente del arca, ¿no? En el lugar en donde depositaban las ofrendas. Cuando él se sienta comienza a ver que habían muchos ricos, ¿no? En ese momento depositando grandes cantidades de dinero. Entonces, en alguna parte de la Biblia, en uno de los evangelios se nos menciona que ellos llevaban, ¿verdad?, estas ofrendas, y lo menciona acá Marcos, capítulo 13, versículo 42, que después de que estos hombres echaban bastante, sucedió algo. Versículo 42 dice: y vino también una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
os aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de sus obras, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, y en la última parte dice todo su alimento, todo su sustento, dice en otra versión. Entonces, en esta parte de la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo esta viuda fue y dejó todo lo que tenía, ¿sí? Y Jesús la elogió. ¿Por qué? Porque había una gran diferencia. A los ojos humanos había una diferencia, un rango económico grande, ¿sí? Porque si nos poníamos a hacer cuentas, realmente la viuda no había dado nada. Sin embargo, aquí nosotros aprendemos que para Dios lo importante es la intención con que nosotros lo damos. ¿Cuál era la intención de la viuda? Darle a Dios todo lo que tenía. ¿Cuál era la intención de las otras personas? Mostrar cuánto daban, aunque para ellos fuese una simple limosna. Muy bien, pastor, y es interesante lo que pasó en este día porque, como usted lo mencionaba, los ricos iban. En ese tiempo, imagínense, los ricos, también una característica de los ricos en aquellos tiempos era que también humillaban a las personas, así como la viuda. Claro. Entonces, imagínense, iba la viuda detrás de los ricos. Y ellos querían pasar primero y resulta que ellos depositan sus ofrendas, pero nos menciona la Biblia que ellos daban lo que les sobraba. No decían, tengo este dinero y lo voy a apartar para la ofrenda y la causa de Dios. Y lo decían de corazón, no. Ellos quizá iban a comprar, me sobró esto, lo voy a dejar aprovechando que paso por el templo, ¿verdad? Entonces la viuda no, la viuda dio todo lo que tenía. La lección nos menciona que ella dio lo que un muchacho puede ganar en un día. Y para ellos no era nada, ¿verdad? Pero Jesús, como dice usted, admiró lo que hizo esta mujer. Imagínese siendo viuda, no teniendo esposo. ¿Y cómo se va a mantener? ¿Quién la va a mantener? Nadie. A pesar, dio todo lo que tenía. Y Jesús la admira bastante, ¿verdad? Y eso es una de las grandes lecciones. ¿Cómo ofrendamos hoy dentro de la iglesia? ¿Lo hacemos de corazón? Si no lo estamos haciendo, imagínense, Dios no recibe esas ofrendas porque no es de corazón, lo estamos haciendo. Claro. Entonces, hoy día en la iglesia podemos ofrendar, pero si llevamos nuestras ofrendas para diferentes causas dentro de la iglesia o diferentes proyectos, hagámoslo de corazón, ¿verdad? Y es que aquí nosotros encontramos una lección, Brian, y es que necesitamos ser fieles en lo que nosotros le damos a Dios. O sea, Él conoce lo que nos ha dado, vamos a dar en proporción a lo que tenemos. El Señor nos pide el diezmo en proporción a lo que hemos ganado, ¿sí? Para nadie es injusto. El Señor es equitativo absolutamente con todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lección que extraemos de acá? Que necesitamos ser fieles a Dios, pero de corazón. No porque esté obligado, no por obligación. Muy bien, pastor. Vamos a ir a la siguiente parte de nuestra lección, que nos cita en el libro de Marcos en su capítulo 13 y en su verso 1 al 13, ¿verdad? Así es. Y nos habla sobre que no quedará ni una piedra sobre otra piedra. ¿A qué se refería esto? ¿Qué había pasado en ese momento con los discípulos, con Jesús, verdad? En ese momento Jesús dice que cómo iba a quedar Jerusalén, ¿verdad? Entonces es algo que no podían creer los discípulos, pero queremos, pastor, que usted nos comente un poco de lo que nos menciona esta historia. Muy bien, vamos a ir al libro de Marcos capítulo 13 y vamos a ir a los primeros versículos de este capítulo. Si usted tiene allí su Biblia, por favor, no la pierda, manténgala allí porque vamos a leer constantemente. Marcos capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió: ¿no ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí nosotros encontramos una respuesta de Jesús prediciendo lo que va a acontecer, lo que iba a acontecer en ese momento más adelante. ¿Cuál era esa predicción? Que más adelante el templo de Jerusalén sería destruido. Entonces, ellos, los discípulos de Jesús, tienen el propósito de preguntarle a él también, ¿verdad? O sea, ¿cuándo sucedería esto? Porque lo dice en el versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todo esto esté por cumplirse? Entonces, ellos querían saber, y es interesante notar cómo Jesús predice las pruebas de lo que acontecería, porque él comienza a dar una serie de señales, ¿verdad? Cuando llegara el tiempo del fin. Entonces, nosotros nos damos cuenta, y esta es una lección que extraemos de acá, que cuando en nosotros está el deseo de aprender más de la Biblia, Jesús también tiene el deseo y tiene la disposición de enseñarnos más.
Entonces, ¿qué es lo que busca Él lograr en nosotros? Que preguntemos, que nazca la curiosidad en nosotros para investigar, para saber más, y en ese momento el Espíritu Santo nos ayuda a conocer más. Jesús no nos obliga a enseñarnos cosas, Jesús no nos obliga a leer la Biblia. Eso nace de primero, del deseo que el Espíritu Santo pone en nosotros, de conocer más de la Biblia. Y es una voluntad nuestra también, con nuestro libre albedrío, buscar más de la palabra de Dios que Él está dispuesto a enseñarnos. Muy bien, pastor, excelente comentario. Y también nos menciona algo que los discípulos en ese momento no le creían a Jesús, porque nos menciona la lección que el templo de Jerusalén no era cualquier cosa. Así es. El templo de Jerusalén era enorme, y nos dice la lección que en aquellos tiempos un hombre era un hombre grande, no es como hoy en tiempo unos 50, unos 60 miden, ¿verdad? No era así, en aquellos tiempos eran hombres de 2 metros, 3 metros. Y dice que 3 hombres se agarraban de las manos y ni alcanzaban rodear una columna. Imagínense una columna del templo, y había muchas columnas, nos menciona la lección. Había varias columnas, entonces es algo que no podía pasar. Y si los discípulos decían, si esto va a pasar, entonces va a ser el fin del mundo. Porque esto no puede pasar, es algo que no puede pasar, porque eso no se puede destruir. Sí. Si pasa sería el fin del mundo, decían, y es por eso que piden a Jesús señales que va a pasar antes, ¿verdad? Así es. Entonces, pastor, eso es lo que nos dice la lección, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso en realidad pasó. Aunque los discípulos no creyeron, en realidad pasó y se vivió, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y ¿qué podemos aprender de esto? Es que Jesús lo que dice siempre se cumple, por más que no creamos. A veces nosotros hasta que lo veamos lo vamos a creer, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Y veamos las palabras que dice Jesús en el versículo 11, porque esto es importante. Jesús está prediciendo una destrucción, ¿sí? Jesús está prediciendo pruebas, está prediciendo calamidades, les presenta a ellos que habrán terremotos, ¿no?, en diferentes lugares, habrá hambre, incluso ellos serían perseguidos. Pero dice el versículo 11, y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que se os dé en aquella hora, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo que se los van a llevar, que les van a hacer preguntas, ¿no?, para poder defender su fe. Pero Jesús les dice, no se preocupen, en esa hora se les va a mostrar. Esta parte de la Biblia también nos enseña a nosotros algo, que en medio de las pruebas no tenemos nosotros por qué preocuparnos, ¿sí? Porque Jesús ha prometido su presencia al lado de nosotros. Entonces, yo creo que si llegamos a vivir este momento, hermano Brian, podríamos nosotros tener la seguridad de que Jesús estará a nuestro lado, que el Espíritu Santo nos guardará, que los ángeles también estarán haciendo una obra especial junto con nosotros por defender la verdad. Y es correcto, pastor, porque lo que pasó antes volverá a pasar. Exacto. Y este versículo que nos dice que no tengamos miedo es para aplicarlo hoy en día por todo lo que vemos a nuestros alrededores, las señales se cumplen, entonces no hay de qué temer porque Jesús está de nuestro lado, Así ¿verdad? es. Muy bien, pastor, vamos a pasar a la siguiente parte que nos menciona en el libro de Marcos, siempre será el libro de Marcos, en su capítulo 13, en el verso 14 al 18, que nos menciona de la abominación asoladora. ¿Qué podemos comentar, agregar, pastor, en esta historia? Muy bien, vamos a leer los versículos, siempre Marcos capítulo 13, versículos 14 al 18, dice la Biblia. Cuando veáis la abominación asoladora. O sea, aquí Jesús está dando a entenderle a los discípulos algo. ¿Qué les está dando a entender? Que ellos ya conocen qué es la abominación desoladora, mencionada por el profeta Daniel. Aquí dice por qué ellos ya deberían saberlo. Porque está mencionado en el libro del profeta Daniel. Sigue diciendo, está donde no debe el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a su casa, ni entre a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a buscar su capa. Hay de las que estén en cinta y de las que críen en esos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Aquí nosotros encontramos que Jesús está prediciendo las palabras de Daniel, ¿sí? Y vamos a ir a Daniel para entender mejor lo que nos habla esta parte de la lección. Daniel capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en esta sección. Daniel 8:13 dice lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba, y otro le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario
y del ejército. Entonces aquí nosotros notemos que se está poniendo un tiempo, ¿no? Esta es un acontecimiento que iba a suceder en los tiempos de Jesús. ¿Cuál es ese acontecimiento? Si nosotros leemos bien el versículo de la predicción que hace Jesús en el versículo 14 de Marcos 13, dice: cuando veáis la abominación asoladora, 2 palabras, abominación, asoladora. Pregunta, ¿qué es lo abominable? ¿Sí? Podemos nosotros hacer esa cuestión para entenderlo mejor. La historia nos presenta que este evento se cumple cuando estandartes romanos son colocados en tierra de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué significaba que un estandarte fuera colocado en una tierra extranjera? Que en ese momento estaba siendo conquistado, estaba siendo derrotado, y ese territorio ahora pertenecía al ejército que había colocado su estandarte. Ese estandarte pues era un estandarte pagano, pertenecía a Roma, no tenía nada que ver con Dios ni con el pacto que él había hecho. Por lo tanto, cuando dice el Señor, cuando veáis la abominación asoladora, mencionada por el profeta Daniel, quería decir que cuando ellos vieran los estandartes paganos colocados dentro de Tierra Santa, esa sería la señal para ellos escapar, ¿verdad? ¿A dónde debían huir? Ya lo mencionó aquí el versículo, ¿verdad? Huir a los montes. Entonces, nosotros nos damos cuenta por medio de la historia que quienes se dieron cuenta de los estandartes y conocían la profecía, huyeron y salvaron su vida. Los que no permanecieron dentro de la ciudad creyendo que Jerusalén todavía podría defenderse de los estandartes romanos, del ejército romano que en ese momento estaba conquistando su territorio. Sin embargo, no lo lograron y terminaron miles de judíos perdiendo la vida en ese momento. Entonces aquí nosotros aprendemos algo. Necesitamos estar siempre atentos a las profecías. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no aprendemos, no memorizamos, posiblemente no nos demos cuenta de lo que esté aconteciendo en nuestro tiempo y de lo que vaya a acontecer más adelante. Lección de esta oportunidad: estudiemos siempre la Biblia, estudiemos las profecías, cada detalle ahí escrito, tratemos siempre de estudiarlo a profundidad. Muy bien, pastor, excelente, ya lo resumió toda esa historia, ¿verdad? Y como nos dice en la parte final, así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó. También nos hace una pregunta de cómo podemos aprender a confiar en Él y que todas las cosas que Él predice en la Biblia, pues debemos que creer. Entonces, es que eso es lo increíble, porque Jesús lo está anunciando antes de que acontezca y está sucediendo. Entonces quiere decir que prácticamente todo lo que ahí está escrito que se va a cumplir, sencillamente va a acontecer. Hoy en día nos damos cuenta de lo que sucede y Jesús lo dejó dicho, sí, ¿verdad? Claro, también. Pero a veces nosotros ni le hacemos caso o quizá lo ignoramos, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque Jesús viene, ¿verdad? Así es. Entonces, pastor, vamos a pasar a la siguiente parte que nos menciona en el libro de Marcos, en su capítulo 13 y en su verso 19. ¿A qué se refiere en este versículo, pastor? De la gran tribulación que nos menciona. ¿Qué podemos agregar, pastor? Muy bien, aquí nosotros aprendemos lo siguiente, vamos a leerlo. Marcos 13, 19 dice: porque en aquellos días habrá tal tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo que creó Dios hasta este tiempo, ni la habrá. Aquí nos está profetizando un tiempo completamente difícil, ¿sí? ¿Difícil para quién? Para el ser humano, específicamente para aquel que haya decidido seguir a Cristo. Si nosotros vamos al tiempo de los mártires, en la época de la era cristiana, cuando comenzaba, ¿no?, a predicarse el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que estos hombres sufrieron. Los discípulos sufrieron persecución, sí. Pero cuando el versículo dice que esta tribulación será como nunca la ha habido antes, quiere decir que la persecución no se va a comparar con la del tiempo de los discípulos. Será algo mucho más grande, ¿sí? Sí. Entonces, el periodo de la gran tribulación hace referencia al momento en el que nuevamente se vuelva a cumplir esta profecía de persecución al pueblo de Dios, pero en una escala mayor, ¿sí? En ese tiempo se perseguían unos pocos cristianos. Hoy el mundo cristiano es más grande, el mensaje se ha expandido y por ende también la persecución será más grande, los castigos serán más grandes, porque lo que está anunciada es una tribulación. Muy bien, pastor, y lo que está por venir, imagínense, si el pueblo de Dios no está preparado, ¿qué será de ellos? Exacto. Imagínense si cuando vemos las señales, y es lo que hablamos un día anterior, ¿verdad?
de esta lección, vemos las señales, pero no hacemos caso. Y cuando vendrá la persecución, ¿qué será de los hermanos que saben de estas cosas, pero las ignoraron? Ahora, si nosotros vemos, tenemos que estar preparados, porque las cosas vienen y vienen a pasos agigantados, nos dice la Biblia. Cuando menos lo esperamos, va a llegar. Y el detalle, pastor, es que dentro de la iglesia muchos se están enfriando. Y quizá allí se cumple lo que dice la Biblia, que muchos se van a enfriar, el amor de muchos se va a enfriar. Pero debemos que levantarnos de ese sueño que tenemos dentro de la iglesia y estar atento a lo que viene para el mundo, ¿verdad? Porque esa tribulación nos dice la Biblia, y usted lo leyó, que esta tribulación jamás se ha visto. Imagínense, va a ser algo que nuestros ojos jamás vieron, serán cosas horribles para las personas, porque imagínense, los van a matar y van a hacer de todo con los cristianos. Ahora, ¿qué debemos que hacer? Estar preparados, ¿verdad, pastor? Así es. Porque en nuestros tiempos que vivimos son los últimos tiempos y Jesús está viniendo, entonces abramos los ojos porque Jesús vuelve, ¿verdad, pastor? Así es. Entonces, pastor, ya vamos finalizando la lección de esta semana. Vamos a finalizar la lección con la venida del Hijo del Hombre, que nos menciona en Marcos 13, 24 al 32, ese gran evento que se aproxima. Entonces, vimos que estamos viendo las señales, vendrá la persecución, y cómo finaliza con la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pastor, ya vamos finalizando. ¿Qué podemos agregar en esta historia que nos menciona la Biblia? Muy bien, quiero que leamos allá en Marcos capítulo 13, versículos 32 al 33. Solo vamos a leer 2, porque nos dice de la siguiente manera. Ve, acá está el centro de lo que venimos hablando y esto concluye bien. Porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 2 lecciones. No sabemos cuándo será el tiempo, por lo tanto necesitamos estar preparados. ¿Cómo me preparo yo? Velando, dice, y orando. ¿Qué significa velando? No quiere decir que yo voy a estar despierto toda la noche. El otro día voy a amanecer con ojeras y con sueño. Quiere decir que yo debo estar atento. Velar es estar atento. ¿Atento a qué? A lo que está aconteciendo. Pero no solo estar viendo noticias, no solamente estar viendo qué está pasando en Facebook, qué está pasando en la tele, sino ver los acontecimientos que están pasando, pero a la misma vez orando. ¿Para qué? Para que Dios aumente mi fe, me fortalezca y me ayude a salir adelante en medio de las tribulaciones que enfrentamos. Aquí nosotros aprendemos algo, Brian, y es que en ningún momento los discípulos fueron dejados solos. ¿Sufrieron ellos? Sí. ¿Padecieron persecución? Sí. ¿Los torturaron? Sí. ¿Fueron mártires? También. Pero algo es cierto, ellos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo cuando resucite. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que en aquel día todos seremos transformados, aquellos que creímos, recibiremos también la resurrección, si por alguna razón llegamos a perder la vida. Muy bien, pastor, aquí se cumple la gran promesa que hace Cristo Jesús, ¿verdad? Que un día iba a volver por nosotros, ¿verdad? Y qué bendición, pastor, si seremos parte ese día de los que iremos al cielo, y quizá ya estemos muertos cuando Jesús vuelva, pero qué bendición, pastor, si seremos parte de la primera resurrección, ¿verdad? Entonces aquí se cumple la promesa que Jesús vuelve, porque como lo hemos estudiado, pastor, que Jesús siempre cumple lo que dice, ¿verdad? Entonces no tenemos que temer, ¿verdad?, a lo que viene, sino a prepararnos, porque Cristo va a aparecer en las nubes por sus hijos, ¿verdad?, que le obedecieron, que se prepararon, que oraron, que velaron, ¿verdad? Entonces, pastor, si queremos ir con Cristo Jesús y ver su segunda venida, debemos que prepararnos hoy en día, ¿verdad? Así es. Muy bien, pastor, vamos a finalizar sus últimas palabras. Muy bien, mi último consejo, mi último llamado es el versículo 33 de Marcos 13. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estemos siempre atentos a lo que acontece, confiando en que Dios cuidará de nosotros. Muy bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguieron con la transmisión desde sus hogares, les agradecemos bastante también por compartir nuestra transmisión. La próxima semana nos veremos de nuevamente con la lección número 11, nos traerá grandes lecciones, y lo que aprendimos hoy pongámoslo en práctica, que Jesús vuelve. Entonces preparémonos
porque la venida de Cristo Jesús está cerca. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.